Buenas noches, hoy nos acompaña en el set para platicar de asuntos de economía el ministro Sergio de la Torre. Ministro, buenas noches, gusto saludarlo. Gusto saludarlo. La primera pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Empresario, usted primero del lado del sector privado y ahora ejerciendo un puesto público. Vemos que muchas veces el ciudadano critica al político, el sector privado también está en desacuerdo con algunas acciones del gobierno a veces, pero pasar de un lado al otro es incómodo, es una buena experiencia. Bueno, yo creo que es una fantástica experiencia. Yo creo que precisamente el hecho de pasar de un lado al otro te da la perspectiva de qué es lo que el país necesita para salir adelante en términos económicos. Así que la experiencia buena, a veces complicada, a veces emocionante, a veces apasionante, a veces hasta decepcionante, pero yo creo que en todos los ámbitos de la vida pasa uno por esas etapas, pero yo no me quedaría más que invitar a mis amigos empresarios a que participen en la política y que sigamos construyendo el país. Lo difícil de la economía que a veces es cuestión de percepción. En términos de macroeconomía, ¿cómo se encuentra el país? Se ha hablado mucho de endeudamiento y es algo que se ha estado escuchando generalmente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el tema del endeudamiento del país es una discusión que es correcta, adecuada, sana. Sin embargo, a veces se saca de contexto. Guatemala es un país con un nivel de endeudamiento relativamente bajo comparado pues, con otros países del mundo, con déficits fiscales muy manejables. Pero Guatemala es un país que necesita fortalecer las finanzas del Estado y necesita que el Estado actúe fuertemente. Tenemos una macroeconomía que es la joya de la corona, diría yo, realmente es la base del desarrollo sostenible del país. Y aunque mucha gente dice, no hablemos de macroeconomía porque la macroeconomía no como, pero yo siempre digo, medio en broma, pero muy en serio, que la macroeconomía es como la salud, que uno no la aprecia hasta que la pierde. Tenemos una inflación baja, de las más bajas de la historia del país. Sin embargo, pues evidentemente hay muchísimas otras cosas que seguir haciendo, pero un presupuesto recientemente aprobado con toda la discusión social del caso, pero un presupuesto aprobado con un déficit fiscal por debajo del 2%, que es un déficit fiscal adecuado, diría yo, para mantener esa macroeconomía. Y que cada quien tendrá, por supuesto, la idea acerca del presupuesto. Ya vemos que hay gente que está en contra, otros que dicen que está bien. Bueno, pasemos de lo general a lo específico, que pudiera ser lo del día a día de la gente. Y es que la economía familiar se ve afectada cuando la gente va a los mercados, va a los supermercados y se habla de una canasta básica por encima de las posibilidades y la generación de sueldos de los guatemaltecos. De hecho, hemos visto también al presidente que se ha sentado a la mesa con gente productiva de la canasta básica tratando de establecer un precio que no sea tan alto. Pero cuando vamos igual a los mercados y le preguntamos a la gente, dice, no, es que sigue estando muy por arriba. ¿Es un fenómeno controlable o qué se ha dejado de hacer que esto continúe en alza porque los guatemaltecos siguen ganando lo mismo, que eso es otro tema, pero que el producto sigue en alza? Bueno, la economía familiar, como cualquier economía familiar, empresarial o de un gobierno incluso, se balancea por dos partes. Se balancea por el lado de los ingresos, se balancea del lado de los gastos. El fenómeno de la inflación es un fenómeno mundial, de hecho cuando hay deflación, que es que bajan los precios, es un mal síntoma para la economía porque no hay demanda, pero es difícil de explicar ese tema. Evidentemente donde debemos de trabajar es cómo mejoramos los ingresos de los guatemaltecos, y los ingresos de los guatemaltecos los mejoramos generando empleo, generando oportunidades de empleo, mejorando la infraestructura del país, que venga más inversión extranjera, que haya más inversión nacional, que se generen oportunidades de empleo y demanda de empleo, y eso hace que suban los salarios reales. Y eso es en lo que hemos venido trabajando. Son temas de largo plazo, algunos, y otros son temas de corto plazo. Pero, vuelvo a repetir, la economía familiar se mejora, hay que verla desde las dos perspectivas. Por supuesto, desde la perspectiva de una estabilización de precios, que es como el presidente le ha llamado. Lo que hemos hecho es juntarnos con los diferentes sectores, conocer sus estructuras de costos, dónde el Estado debe de participar para que no haya sobrecostos e intentar de alguna manera actuar donde nos corresponda y donde podamos.
Y por el otro lado, conocer un poco qué está pasando a nivel mundial, ver cuáles son las perspectivas de los precios a nivel mundial, y dentro de ese análisis que hicimos muy racional con algunos de los sectores más importantes, llegamos a establecer que había el espacio para hacer pues este acuerdo de estabilización de precios que se ha mantenido. Vamos a cerrar el año con, podría decir yo, la inflación más baja de la última década, sin contar, por supuesto, el accidente del 2009, que hubo una deflación por la caída de la economía mundial. Vamos a cerrar con una inflación por debajo de 3.5%. La inversión directa, ¿verdad? Que eso también es importante. ¿Cree usted que hay condiciones en el país para mantener la seguridad y la certeza jurídica, además de que las empresas extranjeras puedan venir a invertir al país? ¿Nos hace falta un camino por recorrer? Nos hace falta un gran camino que recorrer. Sin embargo, desconfianza. No, yo no diría que la palabra es desconfianza. Lo que creo yo es que tenemos que seguir poniendo las condiciones, pero de momento ha habido confianza. Hemos sido los únicos países de Latinoamérica que la inversión extranjera ha venido creciendo sostenidamente, por lo menos puedo mencionar yo en los últimos 3 años. Primer año de gobierno 20%, segundo año 8%, este año terminaremos entre 5 y 6% de crecimiento de la inversión extranjera directa. No es lo que necesitamos muchísimo más, tenemos que ir dando los pasos adecuados, pero también necesitamos un Estado fuerte que pueda mantener las condiciones para que la inversión extranjera tenga esa confianza de largo plazo, porque las inversiones normalmente, las extranjeras no vienen para estar en el país 2 o 3 años, vienen para estar en el largo plazo y en eso es lo que estamos trabajando. Señor ministro, aterricemos un poco, el ciudadano que nos ve. ¿Cuál es la incidencia del ministro de Economía en el día de los guatemaltecos? O sea, si yo pregunto, mire, ¿usted qué hace por mí? ¿Qué es lo que en realidad maneja el ministro de Economía en base al día de todos los guatemaltecos? Bueno, yo diría que somos un ministerio coordinador de las acciones que tiene que hacer el gobierno en general en el ámbito económico. Específicamente tenemos un viceministerio de micro, pequeña y mediana empresa, siendo el Ministerio de Economía un ministerio relativamente pequeño y con poca capacidad de ejecución. Pues hemos trabajado este año, por lo menos hemos incidido en más de 20,000 familias en el interior del país, llevándolos en procesos de encadenamientos productivos, capacitaciones, y estas 20,000 familias en números duros han mejorado entre 700 y 800 quetzales sus ingresos mensuales cada una de esas familias, que son familias de escasos recursos, pero que tal vez lo importante es que no les hemos dado el pescado, sino que les estamos enseñando a pescar, por decirlo de una manera muy, muy popular, y estas 20,000 familias lo que tienen es una forma de ir trabajando y de ir superando sus ingresos. ¿Por qué cree que hay parte del sector privado que se ha opuesto al tema de los incentivos que ustedes de alguna forma estaban promoviendo? Creo que es, primero, una parte muy pequeñita del sector privado. De todas las cámaras empresariales, si así lo podemos decir, es una cámara la que se ha opuesto, y creo que hay un poco de desconocimiento, diría yo, de qué debe de tener y qué tiene esta ley de incentivos específicamente, y por eso se llama ley de incentivos. Pretendemos darle incentivos, o esa es la propuesta, darle incentivos a algunas de las actividades económicas que de otra manera no estarían en el país o podrían no estar en el país o incluso se podrían ir del país. Por eso se llama de incentivos. Entonces, a los sectores que no son vocacionales del país son a los que en un tipo de ley de estas les quieres dar incentivos. A los que son vocacionales, como la minería, como la siembra, como el comercio, a esas las leyes de fomento no les dan incentivos fiscales, porque se llaman leyes de fomento, quieres fomentar actividades que hoy no están en el país. Al comercio, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha tenido sus grandes dudas de la ley, uno los incentiva de otra manera o los promociona de otra manera, con mejor infraestructura, mejores canales de distribución, más actividad económica, apertura comercial, tratados de libre comercio. Esa es la forma de fomentar el comercio. Por eso es que el comercio no está incluida en esta ley y es de los temas que les ha generado algunas dudas. Digamos, si otros economistas se sentaran a evaluar su rendimiento como ministro y además del ministerio, ¿qué puntos tendrían que revisar y en base a eso usted qué respondería? O sea, ¿qué avances ha tenido el ministerio con respecto a todo esto? Tal vez son 4 grandes puntos los que uno tiene que visualizar, digamos, en una política económica como las
grandes columnas vertebrales de una política económica y que me imagino que serían las que evaluarían. La primera, la macroeconomía, que la abordamos al principio, que con sus bemoles, pero tenemos una macroeconomía estable que le da, digamos, la posibilidad del país de crecer en el largo plazo. La segunda es una política fiscal que podrá tener sus, digamos, sus discusiones, debe de tener sus discusiones sociales. Yo creo que es sano discutir socialmente una política fiscal, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos en el largo plazo. Después una política de eficiencia, que es donde el Ministerio de Economía se concentra a trabajar fuertemente, cómo hacemos más productivos cada uno de los factores de producción, y en eso pues tenemos una propuesta desde mejor clima de negocios, mejor infraestructura, más y mejor energía para bajar los costos energéticos, el tema, por ejemplo, de tener un gasoducto que es prácticamente una realidad en el país que se va a dar, y tener energía barata para que podamos desarrollar industria mucho más pesada. En fin, esa es la tercera columna. Y la cuarta columna que debe de tener una política económica es el fortalecimiento institucional, que no es un tema de corto plazo, pero dos instituciones que son claves en el país en el tema de fortalecimiento institucional. Uno es el tema de seguridad y justicia, el otro es el tema de educación, que son los, digamos, diría yo, los pilares fundamentales de fortaleza institucional que debe tener un país en el largo plazo, y ahí hay propuestas muy serias, no solo propuestas, caminos ya recorridos muy serios en fortalecimiento institucional. O sea, ¿con qué resultados quisieran ustedes finalizar? O sea, ¿cuál es el reto que ustedes Bueno, vamos a finalizar este año para hablar. Que lo vea palpable el ciudadano, ¿verdad? Porque muchos son números muy grandes y que